En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto. Queremos saludar a Milena López, está con el ministro de Defensa Iván Velásquez, que ha venido explicando y ampliando toda la información relacionada con este protocolo planteado con el Estado Mayor de las disidencias de las FARC. Milena. Importante hablar a esta hora de la mañana, Jesús, de esto. Es el primer protocolo que se conoce por parte del Gobierno Nacional y esta vez con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Pues estamos a esta hora con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien lo saludamos precisamente en los micrófonos de RCN Radio. Importante hablar de este primer protocolo que se conoce. Ministro, estamos en vivo para RCN Radio y bueno, importante hablar de este primer protocolo que se conoce precisamente por parte de ustedes. ¿Cómo va a funcionar? Y expliquémoslo un poco a los oyentes. Bueno, se trata de la fijación de las reglas que rigen el cese al fuego, la conformación del mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación de este cese bilateral, cómo se conforma de las funciones del mecanismo, de los actos que están prohibidos a las partes y del reconocimiento expreso de la facultad que tiene la fuerza pública para hacer presencia en todo el territorio y continuar además desarrollando sus operaciones de control del orden público, de represión de la criminalidad. Señor ministro, particularmente me llama la atención el verbo prohibir, el uso de la palabra prohibir en el borrador de este protocolo, o no sé si ya será definitivamente el protocolo que va a quedar. ¿Usted cree que a un grupo ilegal, a un grupo delincuencial se le puede prohibir desde un texto que hagan algo? Y en consecuencia, ¿quién va a velar porque se cumpla la prohibición? Pues el hecho de establecer conductas prohibidas parte del supuesto de que hay un propósito de cumplir con el acuerdo. Es decir, que cuando se establece que una conducta específica no se puede realizar, se parte en la buena fe que hay que tener, pues de todas maneras rige también en estos acuerdos por lo menos ese principio de buena fe que solo en la práctica podrá ser desvirtuado por acciones contrarias de alguna de las partes. Pero, ¿cómo se hace para verificar que efectivamente se cumplan esos compromisos? Precisamente con el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación. Ese mecanismo está integrado por 5 miembros del Estado, un delegado del Ministerio de Defensa, uno de las fuerzas militares, uno de la Policía Nacional, 2 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 5 miembros del Estado Mayor Central, misión de verificación de Naciones Unidas, la misión de apoyo a la paz, la MAP-OEA, acompañamiento de la Iglesia Católica y de organizaciones sociales que tengan presencia en el territorio y así hayan sido acreditadas ante la Oficina del Alto Comisionado. Ese grupo de personas es el que tramita los incidentes o las violaciones graves que se pongan en conocimiento del mecanismo, que hacen las verificaciones, los análisis y las recomendaciones para tomar las decisiones que correspondan. E igualmente tienen está definido en el protocolo que cada 2 meses deben dar un informe a la opinión pública sobre el estado del cese al fuego durante ese periodo. Ministro, ¿ya están definidos los espacios de concentración de las estructuras que hacen parte de este cese al fuego multilateral y en dónde serían esas zonas? ¿En qué regiones y a partir de cuándo? En este momento no hay pactada una concentración propiamente dicha. Se prevé en el protocolo la georreferenciación de la organización del Estado Mayor Central, que se
definirá entre esa organización y las fuerzas militares. Ellos pasarán de las coordenadas en las que se encuentran ubicados para que en el conocimiento de las fuerzas militares y en la definición de que esos son los espacios, la georreferenciación que se hace, evitar el enfrentamiento, la confrontación armada. Pero una georreferenciación también con algo que hemos definido desde el gobierno, con el presidente de la República. No pueden ser espacios que coincidan con corredores de droga, con lugares de laboratorios, mucho menos si, como lo afirma esa organización, no tiene ninguna relación directa con actividades de narcotráfico, por lo tanto no tiene por qué proteger esas actividades de narcotráfico. La idea es, y es la instrucción que el señor presidente le ha dado al alto comisionado, es que se proceda de inmediato en las discusiones con el Estado Mayor Central a definir este tema de la concentración como una manera mucho más adecuada para garantizar no solo que no continúan con actividades delictivas, sino inclusive hasta de la propia seguridad de esas tropas ilegales, porque con los enfrentamientos que igualmente se producen entre esas organizaciones, pues el control que puede tener el ejército en esos territorios. Señor ministro, yo quisiera preguntarle sobre si a usted no le parece que en la búsqueda de la paz total, ¿no cree que hay demasiados intermediarios muy dispersos y muy complicados, y que eso no, pues porque tenemos mediadores, facilitadores, gestores, verificadores, etcétera? ¿Usted no cree que eso se debería manejar de la manera tradicional en que se ha hecho, que digamos ha estado la Iglesia y organismos como la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, inclusive la Cruz Roja? ¿Usted no cree que se han enredado demasiado? Todo esto No, porque y eso inclusive viene previsto desde la Ley de Orden Público, desde sus inicios, el establecer facilitadores o mediadores. ¿Qué es lo que se requiere en esa concentración? Naturalmente, en todos los diálogos exploratorios que el Alto Comisionado ha tenido con estas organizaciones, pues no ha habido, por lo menos en los inicios, un contacto directo con el que podría ser el jefe de la organización, del grupo ilegal. Lo hace a través de intermediarios, pero son intermediarios designados por esa organización. No es el que se quiera presentar para decirse que es facilitador y que va a ser un intermediario entre la oficina del alto comisionado y el grupo irregular. Son personas que entonces en esa medida se acreditan ante la oficina del alto comisionado como facilitadores, como representantes reales, reconocidos de esa organización. Y de parte del Estado, la definición que el presidente de la República ha hecho, todos los diálogos, todos estos procesos de acercamiento, todas estas negociaciones recaen en el Alto Comisionado para la Paz. Y nadie más, ni siquiera el ministro de Defensa, está facultado para entablar diálogos con esas organizaciones. La responsabilidad es del Alto Comisionado para la Paz. Una última inquietud, señor ministro. Sabemos de su agenda de hoy jueves, que es muy amplia. ¿Cómo recibe usted o qué sensación tiene hablar de protocolo de negociación con el Estado Mayor Central de las FARC-EP? ¿Ya no habíamos negociado con las FARC-EP? Este Estado Mayor Central agrupa a quienes no se sentaron en la mesa de negociaciones. Hay dos clases de disidencias, como bien se sabe. Esta denominada Estado Mayor Central y la otra que es la segunda Marquetalia, la que está a cargo de Iván Márquez y
todo esto ya conocido, que sí tuvo un asiento en La Habana y que después por muchas circunstancias se separaron el proceso. Entonces, con el Estado Mayor Central no ha habido conversaciones previas. Y ya debo retirarme, le agradezco mucho. Ministro, claro, próximamente muchas gracias. continuaremos Solo un dato conversando. final, ministro. ¿Cuántos hombres estamos hablando de este Estado Mayor Central? ¿Cuántos hombres Cerca tienen de calculados? 4.000. ¿4.000? Cerca de 4.000, sí, señor. Bueno, ministro, muchas gracias por ese tiempo con la audiencia de Bueno. RCN Radio. Muy amable. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, importante tener esta aclaración del Sí, ministro, ¿no? eventualmente habrá concentración en zonas en donde no puedan traquetear, ¿verdad? Y que la prohibición, pues parte de la buena fe, que los grupos cumplan lo que está pactado y bueno, no deja de ser extraño otra vez negociando con las FARC.